Mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 7 de Humanidad 2.0, el podcast donde cada mes entrevisto a los más grandes expertos en temas que desafían el status quo de nuestras acciones y las decisiones que están dando rumbo al futuro de la humanidad. Como siempre, yo soy su host y anfitrión, Óscar Quiroz, y quiero darles las gracias por haberle dado play a este episodio. En serio, gracias y qué gusto tenerlos por aquí. Esta vez tuve como invitada a la doctora Angélica Laurent, una reconocida académica en temas de eutanasia y temas jurídicos de bioética. Ha impartido clases a nivel licenciatura, maestría, doctorado, es coautora de más de 6 libros, ha impartido decenas de conferencias y participado en múltiples programas de radio y televisión. Todo esto claramente relacionado en temas de derecho y normas jurídicas. Nuestra conversación se centró básicamente en exponer y explicar pues todas las implicaciones que giran alrededor del controversial procedimiento de la eutanasia, que seguramente muchos de ustedes han escuchado, y lo vimos desde un punto de vista moral, bioético, médico y jurídico. Planteamos varios escenarios donde pues pusimos a prueba el verdadero alcance que puede llegar a tener la ley aquí en México y en el mundo ante este tipo de escenarios, y descubrimos la importancia de cómo pues sí, con una prevención y un pronto sentido de responsabilidad a través de documentos de voluntad anticipada, que hablaremos muy bien de ellos en el podcast, podemos evitar que nuestros seres queridos pues terminen tomando las decisiones difíciles por nosotros. También hablamos sobre algunas alternativas que existen, como el uso de cuidados paliativos y cómo podrías llegar a exigirlos para ti o algún ser querido en caso de ser necesario. Si alguna vez has sentido curiosidad por este tema y te gustaría conocer sobre cómo rayos se ponen de acuerdo el sector médico, jurídico y bioético en un dilema moral así de controversial, este podcast te va a encantar y te va a caer como anillo al dedo. Sin más, entonces los dejo con mi conversación con Angélica Laurent. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida a Humanidad 2.0, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, yo muy contenta de estar contigo. Qué gusto, qué gusto. Oye, pues hoy traemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Vamos a estar hablando justo sobre eutanasia, voluntad anticipada, sus implicaciones legales, ¿no? Aprovechando justo que tú eres abogada, ya nos platicarás un poco más de ti. Pero antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría que para la gente que nos está escuchando y también para mí, que nos dijeras, y para que la gente te conozca, quién eres, a qué te dedicas, qué haces de tu vida. Claro que sí. Pues mira, yo soy Angélica Laurent. Soy esencialmente académica, aunque estudié la licenciatura en Derecho. Yo soy abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho y tengo estudios de posgrado aquí en la Universidad Anáhuac, en un doctorado en Derecho de la Empresa que teníamos en convenio de la Universidad Anáhuac con la Universidad Complutense de Madrid. Llevo 35 años de docente, esencialmente en la Facultad de Derecho, aunque por muchos años fui maestra en la Facultad de Bioética, en la materia de bioderecho, esencialmente. Entonces, pues llevo mucho tiempo tratando estos temas, son temas de mi particular interés, todo lo que se refiere a la bioética o al bioderecho, que se vincula, pues obviamente, estas dos ramas, ¿no? El derecho y la bioética. Perfecto, buenísimo, Angélica. Pues que de verdad qué gusto tener aquí una experta en el tema aquí con nosotros para hablar hoy. Hay 3 términos que creo que van a estar muy presentes en nuestra conversación y que me gustaría justo que nos ayudes como a definir para sentar bien las bases de lo que va a ser esto. Los términos son eutanasia, ortanasia y distanasia. Okay. ¿Cómo definirías con tus propias palabras estos términos y sobre todo cuál es la diferencia que hay entre estos tres? Ok, pues mira, la verdad es que es bien importante poder tener claro los términos porque luego la gente los ocupa de manera indiscriminada y no está bien, ¿no? Eutanasia es provocar la muerte piadosa, ¿no? O provocarle la muerte a una persona de manera anticipada por fines piadosos. Es decir, cuando una persona está en una enfermedad, cuando una persona pues se encuentra en un estado de salud que se aproxima, pudiera llegar a pensarse que se aproxima ya el fin de su vida, ¿no? Entonces, eutanasia es acortar la vida. Okay. Ortotanasia sería el término correcto y ahora te explicaré un poco por qué. Y se ha venido a sustituir porque si tú piensas en la etimología de la palabra eutanasia, podrías pensar eus es bueno, thanatos muerte, es una buena muerte. Yo creo que no hay nadie en el mundo que le preguntes, oye, ¿te quieres morir bien, no? O de una manera bonita, y te diría que no. Claro. El problema es que se ha ocupado de manera mal el término y entonces en realidad es provocar la muerte por motivos piadosos. Entonces, lo que se ha buscado es cambiar el término por el término de ortotanasia.
Ortotanasia quiere decir ortos recto, thanatos muerte. Entonces es una recta muerte. Entonces hoy lo que se busca, y inclusive dentro de la norma, lo que se busca es hablar de ortotanasia, que es ayudar a una persona que se encuentra en una enfermedad terminal a llegar al final de su vida, pero de la mejor manera, de la manera natural, sin acortarle la vida. Es decir, sin anticipar su muerte, sino dejarla que los medios naturales le lleven al fin de la vida. Y por el otro lado tienes el otro extremo, que es adistanasia, ¿no? Que es alargar el proceso de muerte, ¿no? Adistanasia también se le llama ensañamiento o encarnizamiento terapéutico, y es el realizar acciones que prolongan innecesariamente la vida de un enfermo. Como es decir, forzarla ya. Alargarla y alargarla y alargarla y alargarla, cuando sabes que al final no va a haber una respuesta a esa enfermedad, ¿no? Entonces, por un lado la cortas, por otro lado la alargas, y entonces lo ideal es que vayas en medio, que es la ortotanasia. Bueno, o sea, sería como la síntesis de estos dos conceptos, ¿no? Sería buscar exactamente lo que debería de ser. Te digo, todos estos términos se vinculan con un concepto fundamental que yo lo relacionaría, que es el tema de enfermo terminal. Okay. Es decir, aquí en lo que tenemos que pensar, porque yo puedo tener un desamor y sentirme que me muero, ¿no? Y entonces decir, es que me siento tan mal que me quiero morir, ¿no? Y entonces, pues, te aplico la eutanasia, ¿no? No es el caso, sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Estos términos se deben de aplicar con una enfermedad terminal o una persona enfermo terminal. ¿Qué se entiende por enfermo terminal? Aquella persona cuyo diagnóstico señalado por los medios presentes de la medicina actual en el momento en que se está dando, su pronóstico de vida es inferior a 6 meses. ¿No? Okay. Es decir, la medicina en el momento que tiene la enfermedad, porque puede ser que en 6 meses ya sea distinto el resultado, pero en el momento en que se presenta la enfermedad, la persona, ¿verdad? Su pronóstico de vida es inferior a 6 meses. En ese momento es cuando puedes hablar justamente de ortotanasia, ¿no? Y entonces la ortotanasia, que es esa recta muerte, tendríamos que pensar qué es lo que te ayuda a llevar a la recta muerte. Y lo que te ayuda justamente es el tema famoso de cuidados paliativos. Okay. Es decir, tú no puedes solamente ver estos conceptos aislados, sino que los tienes que ver a partir de cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos es aquello que le va a permitir al enfermo terminal llegar a una buena muerte, ¿no? Estos cuidados paliativos son alimentación, hidratación, higiene, cuidado para el dolor y acompañamiento, ¿no? ¿El acompañamiento sería psicológico? ¿A qué te refieres? Acompañamiento es de todo. Fíjate que es un término muy bonito y que es importante pensar, porque inclusive la propia ley así lo contempla. El acompañamiento es un acompañamiento familiar, es un acompañamiento espiritual, es un acompañamiento psicológico, es decir, es darle los elementos necesarios. Hay muchas veces que una persona con una enfermedad terminal lo que necesita justamente es eso, ¿no? Acabar de cerrar una relación familiar, el tener esa asistencia espiritual. Y en el momento en que se le da, parece mentira, pero puede llegar, ¿no? De manera tranquila a alcanzar una buena muerte, ¿no? Entonces, la ley te habla solamente de acompañamiento, ¿no? Claro, nos queda muy claro que tienes que dar la alimentación a través de los medios que sean necesarios. Tienes que darle hidratación, ¿no? Claro, esto es atendiendo a la enfermedad. A lo mejor hay enfermedades que no admiten una alimentación por vía de ingesta alimenticia, sino tiene que ser de otra manera, pero lo tienes que alimentar, ¿no? Obviamente le tienes que dar los cuidados necesarios de la higiene, es decir, que la persona pues se sienta pues a gusto realmente, claro, con cómo está, el acompañamiento y el cuidado para el dolor. Y fíjate que ahí sería importante también hacer un pequeño señalamiento, porque puedes encontrarte con un pequeño problema en los temas del cuidado para el dolor. Hay algunos medicamentos que en el momento en que son suministrados al paciente pueden acortar la vida de la persona, ¿no? Es decir, fíjate, la línea es tan delgadita entre ortotanasia y eutanasia, ¿no? Pero aquí el tema es el cuidado para el dolor, porque tú no puedes dejar que una persona esté sufriendo con dolores que pues en realidad vayan más allá de lo que su propio cuerpo inclusive podría resistir, ¿no? Entonces, siempre con la medida, todos estos elementos en reglas ordinarias, claro, los tienes que ver para el caso concreto. Estas son normas generales. A lo mejor la hidratación de un paciente es totalmente diferente dependiendo de la enfermedad que para otro, o la alimentación que para otro. Pero lo que seguramente es igual para todos es el acompañamiento,
¿no? Claro. Y es ese acompañamiento familiar, espiritual, psicológico, médico, que le tiene que permitir a la persona pues sentirse con esta capacidad pues indiscutiblemente de aceptar, ¿no? Este procedimiento o este proceso natural de llegar a la muerte de la persona. Claro. Existe, o sea, porque suena muy bien, ¿no? Suena ideal, ¿no? En este mundo de decir como, pues, o sea, ahorita que me lo estás diciendo, si en algún momento de mi vida tuviera una enfermedad terminal, claro que me gustaría contar con esos cuidados paliativos, ¿no? Pero ¿existe como alguna regulación o algo en la ley, al menos en México, que respalde como todos estos principios? Muy bien, mira, todo esto que yo te acabo de comentar, primero lo encuentras a nivel federal en una ley que es la Ley General de Salud. En el artículo 166 bis 1, a partir del 166 bis 1, hay todo un capítulo en materia de cuidados paliativos. Y define qué es enfermo terminal, qué es enfermedad terminal, qué son cuidados naturales, qué es cuidado paliativo. Y te da inclusive los derechos de los pacientes, ¿no? Derechos que hablaremos a continuación. Esta ley es posterior, la verdad es que esta es una reforma a la Ley General de Salud que te digo es de carácter federal para toda la República, pero antes en la Ciudad de México hubo una ley que se llama Ley de Voluntades Anticipadas, que sigue vigente. Es un año antes, en el año 2007 se hace esta ley, y esta Ley de Voluntades Anticipadas lo que te señala es el documento en el cual una persona puede plasmar qué es lo que quieren hacer con su vida cuando se encuentre con una enfermedad terminal. Entonces, si yo padezco una enfermedad terminal y quiero establecer qué es lo que yo quiero que pase, ¿no? Firmo este documento de voluntades anticipadas y este documento de voluntades anticipadas lo que va a hacer es respetar mi voluntad. ¿Para qué? Para que me den tratamiento médico, el que sea necesario, o para que solamente me den cuidados paliativos, ¿no? O sea, tengo las dos posibilidades. Algo importante es que una vez dado el documento no quiere decir que así se quede. O sea, es lo que en derecho llamamos irrevocable. En cualquier momento lo puedes cambiar. Yo puedo decir, hoy ya no quiero una quimioterapia y mañana decir, no, sí la quiero. Y entonces revoco la voluntad, efectivamente, o al revés, ¿no? O hoy no la quiero, hoy sí la quiero y mañana no la quiero. Sí, porque a lo mejor ahorita tú puedes tomar la decisión de sí, cuando esté en ese momento quiero esto, pero ya a lo mejor ya viviéndolo en esa condición, pues tu perspectiva cambia completamente y dices, no, pues sabes que ya no quiero el tratamiento porque prefiero estar tranquilo los últimos días o algo así. Tienes toda la razón. Y eso es bien importante que también todo el mundo lo conozca y lo sepa, ¿no? Este documento lo puedes hacer cuando estás ante la enfermedad terminal, pero también lo puedes hacer previamente. Es decir, no tienes que estar ya con la enfermedad para poderlo hacer. Hay dos maneras de hacerlo. Uno es acudir ante el notario público en la Ciudad de México para elaborar un documento de voluntades anticipadas. Y entonces, a lo mejor en la vida lo ocupas y nada más lo otorgaste, ¿verdad? O puede ser que tú acudas a un centro de salud y hay un documento de voluntades anticipadas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en donde también lo puedes llenar, ¿no? Y entonces ya lo vas a establecer. ¿Qué es lo más importante? Uno, que decidas qué quieres hacer. Lo segundo es que nombres a un representante. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que tú ya no puedas tomar decisiones no en materia de salud. A lo mejor. Claro, ¿no? A lo mejor ya estás inconsciente o a lo mejor, ¿no? Y entonces nombras un representante que es el que se tiene que encargar de velar porque se cumpla lo que tú decidiste que querías que fuera, que es una voluntad anticipada. Esto es muy bueno y te voy a decir por qué. Porque cuando tú tienes un familiar y son varias personas involucradas en la toma de decisiones, pues siempre sale un teje y maneje. Hay quien te dice sí, hay quien te dice no, ¿verdad? Hay quien dice hay que seguirle haciendo, hay quien te dice ya no hay que hacerle, hay que trasladarlo, no hay que trasladarlo. En cambio, si es la propia persona la que ya tomó su decisión de vida, pues los demás solamente la tienen que respetar y evitas muchos problemas, ¿no? Claro. Problemas a futuro que pueden ser o convertirse hasta en problemas familiares, ¿no? Si hubiera hecho o no se hubiera hecho o por qué se hizo, ¿no? Sí, más porque estás hablando de la vida de una persona, no de comprar una sala nueva para tu casa, ¿no? Claro, sí es una decisión. Es importante, ¿no? Sí, claro. Y lamentablemente, sobre todo los que estamos centrados en edad, hemos pasado por decisiones de este tipo y resulta muy complicado, ¿no? Es muy complicado poner de acuerdo a dos, a tres, a cuatro. Y a veces son muchas más personas las que intervienen, ¿no? Claro. En esta toma de decisiones que si tú ya la hiciste, pues puedes decidir qué es lo que quieres que haga. Siempre en el entendido que mientras tengas esta capacidad de poder decidir, pues puedes revocarla, ¿no? Para un lado o para el otro lado. Claro.
Tengo una pregunta, como que no me queda muy clara la parte de en qué momento se hace un tipo de documento así, ¿no? O sea, ¿es ante cualquier enfermedad terminal o también cuando voy a entrar a una operación riesgosa o hasta en un embarazo, también aplica esto de la voluntad anticipada o en qué casos? Sí, fíjate Sí. que lamentablemente todo lo que tiene que ver con temas de salud, lo más ordinario puede convertirse en extraordinario. Tú dices ahorita un embarazo, sí, pero un embarazo puede llegarse a dar el caso en que la persona Claro. caiga en un estado de inconsciencia. Ujú. Ahora recuerda que la aplicación del documento solamente es ante enfermedad terminal, no para cualquier enfermedad. Ok. ¿Cuándo lo puedes hacer? En cualquier momento. O sea, tú no tienes que tener una enfermedad terminal para hacerlo. Al contrario, ahorita que estás plenamente consciente, que puedes tomar una decisión de saber quién quieres que te represente, pues puedes tomar la decisión de hacerlo y nombrar al representante que tú consideres y lo que hoy, en este momento, tú consideras que es lo más fácil, ¿no? O lo que sería más viable para ti o lo que a ti te gustaría, en el entendido que lo puedes cambiar, ¿no? Claro. No esperarte a llegar a estar ante la enfermedad terminal. Claro, también puede ser que nunca lo hayas hecho y lo hagas en el momento de que ya estás en presencia de la enfermedad terminal para tomar la decisión. Ahora, si a mí me dices, yo aconsejaría que se hiciera, la verdad, cuando la persona no esté enferma. ¿Por qué? Porque es la posibilidad que tienes más clara, como de con la mente más fría, Ujú. de poder tomar la mejor decisión, ¿no? Y eso, pues, de alguna manera te ayuda bastante, ¿no? Eh, pero bueno, no necesariamente es uno y otro. ¿Cuál es la diferencia? Pues que si tú acudes ante notario público, pues sí vas a tener que pagar una determinada cantidad. ¿Cuánto cuesta hacer un documento Fíjate así? que depende, ¿no? Luego tenemos jornadas notariales en las cuales los costos se abaratan bastante, como es el caso de septiembre, cuando es el mes de testamento, también suelen incluirse voluntades anticipadas. Y no quisiera dar un dato muy erróneo, porque claro, depende de la consideración de cada notario, pero yo creo que puede estar más o menos alrededor de 3,000 pesos, más o menos. Pero la verdad es que ese dato sí es totalmente ajeno, ¿no? Sí, O sea, es variable. como, sí, y es como mucho desde mi perspectiva, ¿no? Puedes encontrar quien te cobre mucho menos o puedes encontrar quien te cobre un poco más, pero debe de estar alrededor, porque un testamento te cuesta 3,500 pesos, más o menos no te podría costar más. Claro. El documento ante la Secretaría de Salud es gratuito. Mm. Entonces, eso, claro, es más fácil en el sentido de no tener un desgaste económico, pero ordinariamente el documento ante la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, pues lo haces cuando te presentas ante una enfermedad terminal. Es decir, no lo No haces lo puedo hacer yo previamente. ahorita ir a Así hacerlo. es. Ya. Un problema importante de todo esto es que no hay una centralización de esos documentos. Entonces, si tú haces un documento de voluntades anticipadas, yo aconsejo que le hagas partícipe a las personas más cercanas de que tienes ese documento. Sí, que haya testigos. Porque si no, pues nadie se va a enterar que lo hiciste y nadie se va a enterar de cuál era tu voluntad y entonces no tiene sentido, ¿no? Ujú. Igual cuando se hace ante la Secretaría de Salud, sí hay un registro de esos documentos, pero claro, estás hablando de otro momento diferente, ¿no? Claro. Pero sí sería importante que se tomara en cuenta. Totalmente. Sí, sí, no sé, si llega el punto en el que, o sea, yo, alguno de los que nos está escuchando, como que llega ese momento, puedes de que escribirlo en una hoja, o sea, es como que tú puedes hacer tu propio Claro. documento o sí necesita una validez No, legal de salud. realmente fíjate que eso es interesante porque sucede lo mismo que algunas gentes creen en materia de testamentos, ¿no? Claro, que agarran firman y la firman en una servilleta, ¿no? hojita y te dicen ya esto. Y concretamente en el caso de un testamento, pues eso no tiene ninguna validez y tampoco lo tendría en el caso de las voluntades anticipadas porque la ley específicamente te dice que solamente hay dos formas de otorgarlo. Ese consentimiento o en escritura pública, que es la que es vía notarial, o a través del documento de la Secretaría de Salud. O sea, no lo puedes hacer en un pequeño documento. Es más, lo que podrías hacer es que decirle tu voluntad anticipada a una persona de tu confianza, muy cercana, que en realidad muy cercana, le vamos a llamar disponente original, que fuera tu cónyuge o concubino o tus hijos o tus hermanos o tus padres, para que ellos tienen facultad para tomar el documento de voluntades anticipadas en caso de que tú caigas en una incapacidad. Pero claro, ya estás dejándole a un tercero que diga ya su dicho, ¿no? Que fue la voluntad anticipada. Entonces, pues si se puede hacer mejor de la manera correcta por ti mismo como disponente original, creo que lo debes de hacer así. Y si no, bueno, siempre tienes la posibilidad de que haya un tercero, ¿no? Pensemos en el caso de un niño. Un menor de 18 años, sea niño, niña o adolescente, no pueden hacer un documento de voluntades anticipadas. Lamentablemente hay niños que padecen enfermedades terminales
o adolescentes que padecen enfermedades terminales. Ahí el tutor o quien ejerce la patria potestad o en su caso la tutela están facultados para hacer el documento. Es decir, es sustitutivo de la persona que tiene una incapacidad, ¿no? Yeah. Tanto del niño, niña o adolescente o de una persona que padece una enfermedad, ¿no? De las que son consideradas en la ley como una discapacidad. ¿Sí? Una persona con discapacidad no la puede otorgar porque no puede manifestar su voluntad por sí mismo o por un medio que lo supla, y entonces necesita que el representante legal, que es quien ejerce la patria potestad o la tutela, otorguen este documento de voluntades anticipadas. Yeah. ¿No? Entonces sí existe la previsión dentro de la ley. Eso es en el caso de menores de edad, pero por ejemplo de algún adulto que que esté inconsciente y que no haya tenido su voluntad anticipada, ¿quién tiene la facultad de tomar ese tipo de decisiones? En un primer momento, la ley te dice muy claramente quiénes son disponentes secundarios, ¿no? Si la persona está casada o vive en concubinato, el cónyuge o concubino tienen la posibilidad de otorgar el consentimiento. O sea, quien le hace el caso al doctor es a esa persona. En primer momento, pero claro, es que la ley te dice cónyuge o concubino o, por ejemplo, descendientes, ¿no? Entonces, es de donde digo que vienen los problemas. Resulta que tienes 2, 3, 4, 5, 8, 10 hijos. Ahora, claro, cada día son menos esas familias, pero podemos pensar en 2, que es el término más corto. Uno sí y uno no. Ya, ¿no? Con 2 ya son 2 opiniones. Y no, la ley no te marca prioridad de cuál de los 2 hijos es el que puede tomar la decisión, ¿no? Entonces ya empiezas a involucrar como a más personas en la toma de decisiones que en su momento puede ser más complicado, ¿no? Claro. Por eso, pues sí se aconseja que sí hay los instrumentos legales y sobre todo que se difunda, porque mucha gente creo que no conoce de este tipo de documentos legales que al final del día respaldan tu voluntad, ¿no? También es importante decir que el documento de voluntades anticipadas no es para realizar actos eutanásicos, es decir, para acortar la vida. Tú no puedes poner, o sea, no en tu voluntad anticipada no eso está. No, entonces, ¿qué tipo de decisiones van en una voluntad solamente anticipada? Que te apliquen cuidados paliativos o que no te los apliquen. O sea, cuidados paliativos, es decir, que no caigas en una distanasia, es decir, en todos estos que alargan la vida y que te digas, no, yo ya no quiero mayor tratamiento curativo, ya no lo quiero. Y que escojas, obviamente, cuidados paliativos. O al revés, que digas, no quiero cuidados paliativos y quiero seguir con un tratamiento curativo, aunque esto pues no vaya a tener de todas maneras un resultado positivo, ¿no? O sea, eso es lo único que puedes decidir, pero no puedes decidir acortar la vida. Eso sí no puedes decidir. O sea, no puedo decir de que, si me da cáncer terminal, prefiero que me apliquen eutanasia. Sí, ¿No se puede? Eso no se puede. De hecho, esto es muy importante y se vincula, fíjate, que a un otro tema que no es motivo de esta charla, que tiene que ver justamente con un tema de objeción de conciencia, ¿no? En este caso del médico. O sea, el médico tratante, en caso de que no esté de acuerdo con la voluntad anticipada, puede convertirse en un objetor de conciencia y decir, no, yo creo que sí se tiene que hacer más procedimiento o yo creo que no se tiene que hacer más procedimiento, según sea el caso. Y puede el médico convertirse en objetor de conciencia, ¿no? Que es una figura también poco desarrollada, pero que también trata de resguardar por un lado al paciente y por otro lado también al personal de salud. Y la ley específicamente, la ley de voluntades anticipadas, te dice que por ninguna circunstancia la voluntad anticipada puede tratarse de acortar la vida de una persona. Y que en caso de que así sea, pues incurrirá en las penas señaladas en el Código Penal. Dentro de estas penas, pues obviamente está, ¿no?, el delito justamente de eutanasia, ¿no? Es decir, el acortar la vida de la persona. Entonces, ¿en México es ilegal el procedimiento de la eutanasia o sí está...? No, en México prácticamente es una materia local también, al igual que la ley de voluntades anticipadas, que no la tienen todos los estados, pero casi todos. Okay. Esto lo tendríamos que regular a través del Código Penal y el Código Penal de la Ciudad de México establece como delito el acortar la vida de una persona con motivos piadosos. ¿Qué nos pasa? Pues que vemos luego muchas veces series norteamericanas, ¿no? O oímos noticias, ¿no? Hay lugares como los Países Bajos, en Holanda, hay lugares como Italia, en donde la legislación sí permite realizar este tipo de actos, ¿no? Hay muchos estados de la Unión Americana que sí lo permiten, otros no, pero hay muchos que sí lo permiten. Y entonces nos vamos un poco con esta idea un poco telenovelesca de la persona está sufriendo y pues vamos a ayudarle a que deje de sufrir, ¿no? No es el caso. O sea, en realidad la legislación como tal no lo permite. Okay. No lo permite, eso no está permitido. Claro, es muy difícil porque yo te digo,
hay el principio de doble efecto, el que te decía yo de poner, por ejemplo, el tema de los cuidados para el dolor, o sea, estos medicamentos que son opioides de cuidados del dolor, puede tener como efecto adverso acortar la vida de la persona. Es decir, le quitas el dolor, pero le acortas la vida. Eso se llama principio de doble efecto, inclusive en bioética. Uh-huh. Entonces aquí tienes que escoger qué es lo que sucede. O sea, o le quitas el dolor o le prolongas la vida un poco más. Y normalmente te decantas, obviamente, por quitarle el dolor, ¿no? Porque lo que tampoco se trata es que una persona esté sufriendo. O sea, realmente es un tema de sufrimiento físico real que a la persona pues le incapacita para cualquier toma de decisiones, ¿no? Pero pues sí hay que tener como sus respetos para todos estos temas, ¿no? La vida es indisponible desde la concepción hasta la muerte natural. Es decir, lo que tienes que ayudar es a que llegue al paso de la muerte natural, ¿no? Ayudarle y darle todo lo necesario para que pueda alcanzar una buena muerte, ¿no? Pero esta buena muerte no implica el ayudarle a que llegue más rápido la buena muerte, sino poco a poco. Pero al final también siento que es como una responsabilidad de cada persona, como el no poner a los demás en este tipo de complejas situaciones, ¿no? Sí, y mira, yo creo que mucha gente lo haría si supiera que esto existe. El tema es que a lo mejor no se le ha dado la difusión correspondiente. El Colegio de Notarios de la Ciudad de México, yo sé que tiene trípticos en donde da esta información, así como las da para la elaboración de cualquier testamento, las da para el documento de voluntades anticipadas. Y yo sinceramente solamente conozco 2 personas, que yo no estoy incluida entre ellas, la verdad, que han hecho un documento de voluntades anticipadas. Una persona con una enfermedad degenerativa que, previendo que pudiera llegar a tener un resultado desfavorable en su vida, pues hizo este documento, ¿no? Y otra persona que tomó la previsión. En ningún caso sé que se haya ya aplicado como tal, ¿no? Es más fácil que sea ya en el momento mismo de una cirugía, en un documento hospitalario del sector salud, que lo hayan hecho previamente. Y volvemos a lo mismo, o sea, es un tema de prevenir, ¿no? El que haya situaciones o problemas que se puedan generar o les puedas dejar a tus familiares, porque en realidad son ellos los que van a acabar tomando la decisión, una decisión pues que puede inclusive llevar a un rompimiento familiar, ¿no? Por no haber un acuerdo entre las partes, o al menos, por lo menos, platícale a las personas más cercanas a ti qué es lo que te gustaría que se hiciera, ¿no? O sea, qué es lo que tener la debes conversación, de hacer. Claro, ¿no? Claro. Fíjate que eso y otra cosa, yo no sé, he hablado muchos temas, pero ahí te los dejo nada más para que estudies. Pero otro tema que sería bien importante ahí, por ejemplo, sería la disposición de órganos. Es decir, que te conviertas en donador de órganos, porque... Eso también viene en la voluntad anticipada. Ahí en la voluntad anticipada te puedes convertir en donador de órganos. Es decir, ¿sabes qué? Yo quiero que se donen todos mis órganos o no quiero que se donen, ¿no? Pero que haya esa facilidad, porque vuelves a lo mismo. Nadie hace documento de donación de órganos. Tú te puedes inscribir directamente en el Registro Nacional de Trasplantes y establecer que quieres ser donador de órganos. Pero tenemos un problema realmente interno de comunicación, ¿no? O sea, cuando tú llegas a un hospital, ¿qué tan fácil es que alguien determine que eres donador de órganos para que puedan disponer de ellos? Y la donación de órganos, sobre todo la cadavérica, tiene un plazo muy corto para disponer de cada uno de los órganos. O sea, no es que ya murió la persona y en 48 horas puedo disponer del órgano. No, es que es inmediato para que sirva el órgano. Y tenemos un problema importante de carestía de órganos. Entonces, habría grandes soluciones a grandes problemas de salud si hubiera una política pública favorable en materia de donación, igual que en este sentido, ¿no? O sea, el sector salud también creo que se vería favorecido en motivar las voluntades anticipadas. Ahora, ¿qué problema le encuentro yo? Que si tú decides tomar voluntades anticipadas y cuidados paliativos, el sector salud tiene la obligación de mandarte a una persona a tu domicilio a que te dé los cuidados paliativos. Y ahí ya empezamos a tener más problemas porque es un tema de disposición de recursos. Claro, o sea, si no hay personal. Si tú vas con tu médico de cabecera y es un médico particular y asumes el costo que te lleva, bueno, pues ya está implícita en tu decisión. Pero es que la verdad es que es un derecho del paciente a recibir los cuidados paliativos en su domicilio. Entonces, tú imagínate el costo que también implica para el sector salud, ¿verdad? El poder tener este tipo de personas que puedan dar sus cuidados paliativos en domicilio. O sea, trasládalos, pagos, todo lo que son los medicamentos que se requieren, pues no es tan
no está No es tan tan fácil. sencillo. Sí, claro. ¿No? ¿Existe mucho hace esa ley o hace cuánto fue que En se dio? 2007. 2007. Ya la verdad es que ya Sí, ya llevamos tiene un rato. muchísimo tiempo, ¿no? Estamos en 2023, pues estás 26, hablando... 16 años. Sí, qué bueno que 16 tengo años. matemáticos, Sí. muchos años, ¿no? Sí. Realmente, fíjate, esta ley fue la primera o segunda ley en toda la República Mexicana, la de voluntades anticipadas, y más tarde se reformó la Ley General de Salud, pero no para voluntades anticipadas, sino para cuidados paliativos, aunque sí te hace referencia en cuidados paliativos al otorgamiento de este documento como derecho del paciente, ¿no? Que ya lo que hace es que se federaliza, es decir, el sector salud, la Ley General de Salud te señala el marco en el que tiene que actuar todas las leyes de toda la República Mexicana como marco mínimo legal. Es decir, todos los estados de la República Mexicana tienen que tener el tema de cuidados paliativos, ¿no? Porque lo dice la ley federal, tengas o no tengas ley de voluntades anticipadas. Que bueno, ya depende de los congresos. Te digo, prácticamente yo creo que no todos los estados, pero yo creo que sí 27 o 28 estados sí deben tener ya ley de voluntades anticipadas. Pero es una ley local, ¿no? Pero está muy avanzado ya en el tema, o sea, de que ya hay respaldo jurídico y todo esto ya existe, ¿no? Nada más es cuestión que a lo mejor no hay difusión o la comunicación necesaria que no para... se sabe, claro, que necesitas realmente compartir esta información para que terceros puedan allegarse de esta información y tomen la mejor decisión, ¿no? Y sepas que es un cuidado paliativo, que sepas que lo puedes dar, que lo puedes revocar, que puedes nombrar un representante, que ese representante solamente va a velar por tu voluntad anticipada en temas de salud. Es decir, el representante legal lo único que va a hacer es que se cumpla lo que tú decidiste que tenías que hacer, nada más. No va a tomar temas de salud o decisiones de salud por su cuenta, ¿no? Salvo que sea el caso de menores o incapaces, que es representante legal. Pero el representante en el formato o en la escritura solamente va a dar cumplimiento a la voluntad anticipada del disponente original, ¿no? Y yo creo que todos tenemos al final del día un tema de tanatología, ¿no? Un tema en donde tenemos que tratar y trabajar temas tanatológicos. Y esto ayuda en muchos sentidos porque no solamente es el acortar, el alargar, sino darle lo necesario, ¿no? Y parte de ese tema necesario, de ese acompañamiento, pues también es un acompañamiento tanatológico tanto para la persona que padece la enfermedad como para la familia. O sea, en estos cuidados paliativos también se incluye no solo al enfermo, sino a las personas cercanas. A los familiares, ¿no? Para justamente el que toda la persona, porque no padece, o sea, a lo mejor uno es el que lo está sufriendo físicamente, pero normalmente la familia que acompaña, pues también tiene todo este tema de cuidados, ¿no? Hay un tema muy interesante que se llama también el agobio del cuidador, ¿no? Siempre hay alguien, podemos pensar en un familiar cercano, en un familiar no tan cercano, o en un tercero ajeno, llámese una enfermera, una cuidadora, pero al final del día, el estar ante la presencia de una persona con una enfermedad que te puede estar generando pues un estado pues indiscutiblemente de alerta, genera un cansancio para el cuidador, claro, ¿no? Y hay todo un tema del agobio del cuidador que es también importante de poderlo ver y de poderlo resolver, que con estos documentos pues ya no le queda la responsabilidad de toma de decisiones, ¿no? Sino que simplemente es acatar y cumplir de manera fiel la voluntad anticipada del propio disponente, ¿no? Claro. En el caso de que no haya voluntad anticipada y a lo mejor la persona esté sola o no se acerque como algún familiar cercano, ¿los médicos sí pueden tomar ese tipo de decisiones? Lo que pasa es que el médico es el que tiene las decisiones médicas, valga la redundancia, ¿no? Obviamente en concordancia con el propio paciente. El paciente tiene que consentir en la toma de esas decisiones. Pero en un si caso, está consciente. Ajá, si no está consciente, claro. El doctor puede tomar la decisión de... Si no hay nadie, vamos a pensar en un caso de urgencia. Para que un médico pueda tomar una decisión en caso de urgencia, no puede ser una sola voluntad, tiene que ser 2 médicos que constaten el estado de necesidad para la toma de decisiones, ¿no? Okay. Y eso, por ejemplo, piensa en un accidente, una persona está accidentada, llega a un hospital, llega inconsciente, para poder someterlo a una cirugía, no pueden someterlo a la cirugía porque un médico lo dijo. Tienen que estar en urgencias 2 médicos que coincidan con el diagnóstico, pronóstico y tratamiento para poderlo hacer. Qué interesante conocer todos estos términos. Creo que sí vale mucho la pena
pues que haya más divulgación, que se conozca más, que creo que también sería importante también hasta que el gobierno haga, como hay la campaña del mes del testamento, a lo mejor que haya el mes de las voluntades anticipadas, porque es al final, claro, pues a lo que todos tenemos el riesgo de, ¿no? De que en algún momento estemos en esa situación. Entonces, pues creo que sí es importante anticiparse ante todo eso por ti mismo y por los demás, ¿no? Tienes toda la razón. Yo creo que sí se necesitaría. Y ahí pues un llamado, ¿no? A las autoridades a que lo hagan. Y por otro lado al Colegio de Notarios, que es el encargado realmente de este tipo de documentos, a que difundan, ¿no? La necesidad de... la importancia. Perdón, más que la necesidad, la importancia de hacer ese tipo de documentos de voluntades anticipadas. Y que como en el mes del testamento sea un precio también accesible para la persona, ¿no? Claro. Es decir, cuando nosotros oímos notario, y espero que los notarios que me escuchen no se alarmen por esto, ¿no? Pero pues normalmente te asustas, ¿no? Como que siempre piensas que el honorario del notario es altísimo. Y la verdad de las cosas es que no es real. Por lo menos no siempre es real, ¿no? O sea, puedes encontrar precios muy accesibles y al final lo que te costaría un documento de esos, que te digo puede ser desde un precio muy, muy, muy accesible, te evitaría 1000 problemas en la vida, ¿no? Que dices, valía la pena o vale la pena poderlo hacer, ¿no? No. Entonces, pues llamar también a estas autoridades civiles a que pues participen, ¿no? Claro. Y bueno, pues felicitarlos a ustedes que se interesan por estos temas, que en realidad pues son muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y sobre todo el precisar que no estamos hablando de eutanasia, que no estamos hablando de acortar la vida, sino de darle las herramientas necesarias a una persona para que alcance un bien morir. Excelente, Angélica. Pues muchas gracias. Gracias de verdad por tu tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos tenerte pronto en el podcast con algún... Creo que quedaron temas ahí en el aire que luego podemos ahondar muchísimo más. Sí, yo encantada de la vida. La verdad es que, como verás, no sé... Yo espero no haberlos cansado mucho porque yo puedo seguir hable y hable, ¿no? Pero sí hay muchos temas que yo creo que tenemos que trabajar y que tenemos que difundir. Donación de órganos sería uno. Donación de órganos, híjole, la verdad es que es un tema que duele en el alma, ¿no? Cuando tú ves los informes, y si no en una ocasión preparamos, pero venimos con datos ciertos de cómo podría resolverse, ¿no? Sí, con la donación cadavérica, la verdad, el grave problema, que es cómo se resuelve en el mundo, ¿eh? O sea, tú ves España, que es de los principales países en el mundo que requieren menos número de órganos, es por una magnífica promoción de donación cadavérica. Así el impacto que puede tener es impresionante, impresionante. Pues tengamos esa plática alguna vez. Estaría claro que muy interesante. Encantada de la vida. Cuando quieras regresamos a platicar de ello. Perfecto. Y muchas Angélica. Gracias por la invitación. Gracias, Angélica. Un abrazo. Igual a ti. Gracias. Bye. La eutanasia es un procedimiento del que cada vez escuchamos más y más en las noticias y creo que es un momento interesante para empezar a generar más conversación sobre el tema. Espero de verdad que este episodio pues, te haya ayudado a tener un punto de partida interesante sobre tu conocimiento en el tema y las implicaciones tan grandes que hay involucradas y detrás de un dilema de este tipo. Creo que la voluntad anticipada es un tema de responsabilidad social y moral prácticamente, yo creo que igual de grande que como hacer un testamento, y podría ahorrar muchísimas discusiones y desacuerdos en la familia de un ser querido, ¿no? Espero hayan disfrutado la conversación con Angélica tanto como yo. Gracias a todos los que llegaron al final de este episodio. Si conoces a alguien que pueda llegar a servirle este episodio, que a lo mejor esté pasando por alguna situación así y creas que es un momento oportuno de mandárselo, no está de más y créeme, creo que lo puedes ayudar mucho. No se olviden de seguirnos en Bioética para Todos. Estamos en Facebook e Instagram. Y también pueden mandarme alguna opinión o sugerencia para nuevos temas que les gustaría que platicáramos aquí en el podcast. Algún experto que les gustaría que trajéramos a hablar. Me encuentran en mi perfil personal como Oscar Quiroz, así todo seguido. Quiroz es con Z. Nos vemos pues entonces en el próximo episodio. Les mando un fuerte abrazo. Chao.